pues. Por favor, escriban y ya entramos a desarrollar la idea. Listo. La clase de ayer nosotros iniciamos con la discusión acerca de... ¿Alguien me escribió por acá? Con la discusión acerca de optimización. Y creo que yo mencionaba que la idea de la optimización en cualquier tipo de función es encontrar lo que uno llama los máximos y los mínimos. La discusión ayer se centró totalmente en el proceso de encontrar máximos y mínimos locales. Es decir, encontrar lo más grande o lo más pequeño de una función de dos variables, pero lo más grande y lo más pequeño en su localidad, por decirlo de alguna forma. Es decir, lo que se destaca con respecto a lo que está cerca a él. Eso es lo que uno llama un máximo y un mínimo local. Y yo ayer trataba de ejemplificar esa idea, o trataba de ilustrar esa idea, pensando en la altitud, que la altitud es una magnitud escalar, y pensando en Monserrate como un máximo local, porque Monserrate es un punto, o es el punto que tiene más altitud con respecto a los puntos que están alrededor de él. En ese sentido, uno puede pensar a Monserrate como un máximo local. Yo quiero aquí hacer énfasis en que estos máximos locales son diferentes a lo que la literatura llama máximos absolutos. Cuando uno habla de máximos absolutos o de mínimos absolutos, uno está buscando
también lo más grande y lo más pequeño, pero ahora sí con respecto a cualquier otro punto. Es decir, cuando uno piensa en máximos y mínimos absolutos, es donde la función toma el valor más grande al compararlo con cualquier otro punto donde uno pueda evaluar la función. Retomando el ejemplo de Monserrate, Monserrate sería un máximo local, pero no sería un máximo absoluto, porque no es el punto con mayor altitud de todo el universo. Nosotros sabemos evidentemente que hay puntos que tienen mayor altitud que el mismo Monserrate. En ese sentido es importante diferenciar los máximos y los mínimos locales de los máximos y los mínimos absolutos. Cuando yo hablo de un máximo absoluto, es lo más grande con respecto a cualquier otro punto donde uno pueda evaluar la función. Para mí es muy importante hacer esta diferenciación. Y entonces la pregunta que emerge es, ¿y cómo hago yo para encontrar los máximos y los mínimos absolutos de una función? Ese aspecto es problemático. No es fácil encontrar los máximos y los mínimos absolutos de una función porque en general esos máximos y mínimos absolutos ni siquiera existen. Cuando uno piensa en máximos o mínimos absolutos de una función, teniendo en cuenta que hay muchísimos puntos, es muy rara la ocasión donde uno puede encontrar un punto que tenga el mayor valor de función con respecto a todos los demás. Son muy pocas las funciones, o para ser más precisos, son minoritarias las funciones que tienen máximo y mínimo absoluto, y las que la tienen, en general, es un proceso pero muy complicado encontrar esos máximos y esos mínimos absolutos. Es decir, el problema de optimización absoluta es un problema bastante complejo. En ese sentido, para simplificar las cosas, la literatura nos dice que cuando vamos a trabajar con problemas de optimización absoluta, es decir, cuando vamos a trabajar con problemas de encontrar máximos y mínimos absolutos, nosotros vamos a restringir los puntos sobre los cuales se van a trabajar. Es decir, nosotros vamos a encontrar máximos y mínimos absolutos, pero no de toda la función, sino de la función restringida a ciertos puntos. Y eso es lo que uno llama optimización con restricciones. No sé si me estoy haciendo entender con la idea. Sí, profe. Es decir, nosotros no vamos a encontrar lo más grande y lo más pequeño de toda la función, sino que lo que vamos a encontrar es lo más grande y lo más pequeño de la función con respecto a ciertos puntos que están restringidos o que están determinados por una condición. Y entonces miremos el ejemplo que estoy proponiendo acá. Yo tengo una función cualquiera, x al cuadrado más y al cuadrado, y yo voy a tomar unos puntos en particular. Voy a tomar los puntos que cumplan o que satisfagan cierta ecuación. En este caso, la ecuación que he planteado es la ecuación 2x al cuadrado más 3y al cuadrado igual a 9. Es decir, voy a coger únicamente los puntos que satisfacen esta ecuación y dentro de esos puntos quiero encontrar los máximos y los mínimos absolutos de esta función. No sé si es claro el contexto del problema. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. Listo. Sí, señor. Vale. Listo. Ese problema es distinto a los problemas que estábamos discutiendo ayer. Más aún, la metodología para resolverlos es distinto. Nosotros aquí no vamos a utilizar ni puntos críticos, ni criterio del hessiano, ni nada de lo que estábamos usando ayer. Aquí, para allá, máximos
Dame un segundo. Y mínimos absolutos con restricciones, usamos lo que se conoce como el método de los multiplicadores de Lagrange. Que es un método diferente al método que estábamos discutiendo la sesión de ayer. Y a continuación lo que voy a hacer es describir cómo funciona ese método y voy a tratar de ejemplificarlo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Sí, profe. señor. Listo, pues. Entonces, para empezar a describir cómo funciona el método de los multiplicadores de Lagrange, lo primero que debemos decir es dónde se utiliza o para qué tipo de problemas se utiliza. El método de los multiplicadores de Lagrange se utiliza fundamentalmente para encontrar máximos y mínimos de funciones de dos variables, aunque en general se puede utilizar para cualquier cantidad de variables, que con restricciones que tengan esta forma. Es decir, restricciones que tengan la forma una función de dos variables igualada a una constante. ¿Alguien me puede recordar cuál era la restricción del ejemplo que discutimos anteriormente? La restricción. ¿Recuerdan el que acabo de borrar? ¿Alguien me puede recordar cuál era la restricción? ¿Sí identifican la restricción en ese problema? 9. No. ¿Solo 9? No. La restricción es toda la ecuación. ¿Cuál era la restricción? 2x al cuadrado más 3y al cuadrado es igual a 9. Sí, listo. Esa ecuación, esa restricción cumple con esta condición. Hay una expresión de dos variables que se llama 2x al cuadrado más 3y al cuadrado y eso está igualado a una constante que sería 9. Entonces el método de multiplicadores de Lagrange solo opera para problemas de optimización de funciones de dos variables cuya restricción sea una función de dos variables igualada a una constante. ¿Hasta aquí me entienden? Sí, señor. Listo.
Perdón. Por favor, escriban y ya entro a desarrollar. El método de los multiplicadores de Lagrange funciona en base o en torno a resolver un sistema de ecuaciones. En ese sentido, se parece a el proceso de encontrar puntos críticos que discutíamos ayer. Para poder encontrar esos máximos y mínimos absolutos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es resolver este sistema de ecuaciones. En este sistema de ecuaciones aparece una nueva variable. Esa nueva variable se llama lambda y es lo que se conoce como el multiplicador de Lagrange. En ese sentido, para resolver o para encontrar los máximos y los mínimos absolutos, nosotros planteamos estas tres ecuaciones. En la primera, cogemos f, la derivamos con respecto a x y la igualamos a lambda multiplicada por g sub x. No olviden que f es la función y g es la restricción. Entonces, calculamos la derivada parcial con respecto a con respecto a x de f, y la igualamos con lambda multiplicado por la derivada de x con respecto a g. La derivada de g con respecto a x, perdón. La segunda ecuación es la misma idea, pero ahora derivamos con respecto a y. Entonces es f sub y igual a lambda por g sub y. Y la tercera ecuación simplemente es la restricción. Es decir, dentro del sistema de ecuaciones metemos la restricción como una ecuación más del sistema. Y entonces uno plantea este sistema, lo resuelve y a partir de esa resolución es que uno va a encontrar los máximos y los mínimos absolutos. No sé si me estén siguiendo hasta acá. No sé si me esté haciendo. Sí, profe. Si estamos más o menos bien, permítanme ejemplificar. Y voy a tomar para ejemplificar el ejercicio que habíamos planteado. En el ejemplo con el que iniciamos la clase de hoy, f de xy sería x al cuadrado más y al cuadrado y g de xy sería igual a 2x al cuadrado más 3y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo nosotros con ese hecho? No olviden que en un problema de optimización o en un problema de Lagrange, de optimización absoluta, f es la función que queremos optimizar y g es la correspondiente restricción o el pedazo izquierdo de la correspondiente restricción. En ese sentido, el sistema que hay que resolver sería f sub x, que es 2x, igual a lambda por g sub x, que sería 4x. Esta sería la primera ecuación. La segunda ecuación sería 2y igual a lambda por 6y. Y la tercera ecuación sería simplemente la restricción 2x al cuadrado más 3y al cuadrado igual a 9.
¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos? ¿Sí es claro de dónde saqué esto? ¿Sí es claro de dónde saqué esto? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Miren que cuando yo planteo el sistema, me queda un sistema con tres variables, x, y y lambda. Y es un sistema con tres ecuaciones. Y lo que yo tengo que hacer es resolver ese sistema. Cuando yo digo que hay que resolver el sistema, es encontrar los valores de las variables, todos los valores de las variables, que satisfagan todas las tres ecuaciones. Y el problema pasa a ser un problema netamente algebraico. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, lambda es una variable cualquiera, ¿verdad? Lambda es otra variable. Es como haberle metido un z o una h. Listo. Pero lo llamamos lambda porque para no confundirlo con las variables originales del problema. ¿Listo? En este momento, como les decía, el problema es algebraico. El problema es resolver un sistema. Y entonces lo que yo quiero que ustedes hagan a continuación, de unos 6 o 7 minuticos, es pensar cómo resolver este sistema. Planear estrategias, decirme qué se les ocurre, cómo podríamos resolverlo, entramos a mirarlo, entramos a discutirlo, vemos qué errores tiene, si llega a tenerlos, vemos si está bien, y a partir de eso discutimos una manera para resolver este sistema en particular. Entonces, por favor, 7 minuticos, 8 minuticos, para que piensen un método de resolución de este sistema que estoy presentando acá. Y en 8 minuticos me comentan qué se les ocurre.
¿Alguien tiene una idea para resolver el sistema que está en el tablero? Permítanme retomar o permítanme resumir. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Permítanme resumir. Me dan una función con una restricción. A partir de esa función y de esa restricción, yo planteo un sistema de ecuaciones. Digamos que hasta ahí no debería haber problema. Digamos que esa es la parte sencilla. Bueno, claro está, siempre y cuando deriven correctamente parcialmente. Pero digamos que esa parte es la parte sencilla, plantear el sistema. Luego viene el proceso de resolver el sistema. Ese es el proceso clave en el método de los multiplicadores de Lagrange. Y es un proceso algebraico. Es decir, aquí ya no es tanto análisis vectorial, sino es estrategias algebraicas para resolver un sistema. Y dependiendo del sistema, uno tiene que mirar qué estrategia va a utilizar para poder resolverlo. Para un mismo sistema, en general, hay varias estrategias. Es decir, no es que haya un único método para resolver un sistema. Yo creo que ustedes están más o menos familiarizados con la resolución de ciertos sistemas y se han dado cuenta que no siempre es una única forma de resolverse. En ese sentido, nosotros tenemos que mirar qué estrategias vamos a utilizar para resolver los sistemas que surjan en el marco del método de los multiplicadores de Lagrange. Y por eso entonces yo les pregunto qué estrategia o qué idea se les ocurre para resolver este sistema. Plantéenme una idea, a partir de esa yo empiezo a desarrollarla o les digo, por ahí no es, y tratamos de resolver este sistema que está aquí. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien? Profe, pues yo despejé lambda en X. ¿Despejaste lambda? ¿De alguna de las, de cuál ecuación? Porque aquí hay De dos las dos. ecuaciones. Dime. Es que no sé, yo hice algo todo raro y la despejé las dos. O sea, lo despejé primero en X y Ok, despejaste en X, o sea, despejaste de la primera. Hagamos eso. Despejemos lambda de la primera y veamos qué pasa. ¿Listo? ¿De acuerdo? Pero ahí no se cancelaría la X. Miremos a ver qué pasa. quedaría Miremos a ver. un medio. Miremos a ver qué pasa. No tengo mucho espacio, preferiría no borrar la ecuación, entonces voy a hacer la resolución del sistema por este ladito. ¿Listo? No se me vayan a perder, es porque tengo un tablero muy pequeño, si tuviera un tablero más grande, pues podría explayarme mejor a la hora de resolver, pero acá voy a coger este pedacito para no perder el sistema. Despejo lambda de la primera ecuación. Cuando despejo lambda, paso a dividir esto de acá y me da que lambda es igual a un medio. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Y una vez tengo el lambda, cuando uno despeja, y esto es un principio básico de la resolución de sistemas, es para reemplazar en otra ecuación. Y la otra ecuación que tiene lambda es esta de acá. Entonces, reemplazo lambda en la segunda ecuación. Voy a numerarlas para que nos ubiquemos. Esta es la primera ecuación. Despejo lambda, la reemplazo en la segunda. Y cuando reemplazo en la segunda me da 2y igual a un medio por 6y. Y un medio por 6y es 3y. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Hasta ahí me siguen?
Sí, profe. ¿Todos? Listo. Dense cuenta que acá me queda una ecuación que tiene solo la variable y. Como me queda la ecuación solo en términos de la variable y, yo debería poder despejar esa variable de esta ecuación. Es decir, yo debería poder obtener el valor de y. Miren la ecuación. ¿Alguien me puede decir cuál sería el valor de y que satisface esta ecuación que quedó? ¿Sí es clara la pregunta acá? Yo despejé lambda, reemplacé en la segunda ecuación y cuando reemplacé en la segunda ecuación me quedó esto. Me quedó que 2y es igual a 3y. La pregunta es, ¿cuánto vale y? ¿Cero? ¿Por qué 0, María Catalina? Pues porque yo pasé a restar el 2 al otro lado y ya queda y igual a 0. Efectivamente. Yo cojo el 2y, lo paso a restar y me queda 0 es igual a 3y menos 2y, que eso sería igual a y. Y entonces y sería igual a 0. Ya tengo lambda, ya tengo y, me falta por encontrar x, pero para eso utilizo la tercera ecuación. Y entonces, como en la tercera ecuación está y, reemplazo y por 0 y me queda 2x al cuadrado igual a 9. Por lo tanto, x al cuadrado es 9 medios y por lo tanto x es igual a más o menos, no olviden que en una ecuación cuadrática de esta forma salen 2, más o menos raíz de 9 medios. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo escribo las soluciones? Yo tengo tres variables. X, Y y lambda. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces voy a ponerlas en ese orden. X, Y y lambda. Hay dos valores de X. Raíz de 9 medios y menos raíz de 9 medios. Pero hay un solo valor de Y para esos dos valores de X. Entonces aquí iría, aquí Y vale 0 y aquí también Y vale 0. Y lambda valdría 1 medio para ambas soluciones. Y entonces esas serían soluciones de este sistema de ecuaciones. ¿Qué opinan? ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene problemas con este esquema, que es un esquema de solución? De pronto alguno de ustedes conoce alguna otra forma de solucionar este mismo sistema y créanme, siempre y cuando sean sistemas correctos o esquemas correctos, tienen que dar las mismas soluciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Alguien profe. tiene alguna objeción? ¿No hay objeciones? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Yo pensaría que Ingrid tiene una objeción. ¿Cierto, Ingrid? Pues digamos que me hace falta como un pedazo porque si yo suplanto lambda en Y, no me va a dar un medio, me da un tercio. Exactamente, gracias, Ingrid. Tengan en cuenta que acá nosotros despejamos lambda de la primera ecuación.
Pero, ¿qué hubiera pasado si despejo lambda de la segunda ecuación? Si despejo lambda de la segunda ecuación, me da que lambda es igual a 1/3. Y cuando tengo que lambda es igual a 1/3, reemplazo en la primera ecuación y aquí me da 2x igual a 4/3 de x. Y yo puedo despejar x de acá. Y cuando despejo x de acá, me da que x vale 0. Porque yo paso a restar, me da 2x menos 4/3 de x, eso sería 2/3 de x igual a 0, y si 2/3 de x es igual a 0, pues x es igual a 0. Digamos que en este paso no profundizo mucho porque yo creo que es de lo más sencillo que hay. Y entonces, ahora como tengo x igual a 0, reemplazo en esta ecuación, me queda 3y al cuadrado igual a 9. Me queda entonces que y al cuadrado es igual a 3 y por lo tanto me queda que y es igual más o menos raíz de 3. Y entonces me salen otras dos soluciones, porque hay dos valores de y, raíz de 3 y menos raíz de 3, pero para esos valores es el mismo valor de x y es el mismo valor de lambda. Y entonces salen otras dos soluciones. Estas dos que salieron despejando lambda de la primera ecuación y estas otras dos que salieron despejando lambda de la segunda ecuación. Por favor, miren cuidadosamente y díganme si están de acuerdo o no están de acuerdo. Sí, profe, ¿y ahí cómo se plantearía el vector? ¿Cómo así el vector? ¿Cómo organizo? Tengo que hacer otro XY, o sea, otro sistema de coordenadas para el de la derecha. Ten en cuenta lo siguiente. A ver, ubiquémonos. ¿Cuál es el propósito de esto? Encontrar los máximos y mínimos. Encontrar máximos y mínimos. Es decir, hasta el momento, Lagrange lo único que me ha dado son estos puntos. Y lo que me dicen es que para encontrar los máximos y los mínimos, lo primero que teníamos que hacer era encontrar esos puntos. Ahora nos falta determinar de esos puntos cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos. Es decir, aquí lambda no tiene un rol, digamos que de coordenada. La idea no es graficarlo. Aquí lambda es una nueva variable que aparece dentro de esas soluciones. ¿Sí me hago entender ahí? Pero falta un pedazo. Pero yo quiero que me digan si está claro hasta este momento cómo se resolvió el sistema. Porque me falta un pedazo. Me falta un pedazo de procedimiento. ¿Sí estamos de acuerdo en la resolución? ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a borrar el proceso de resolución. ¿Listo? ¿Ya terminaron de escribirlo? La resolución es este lado de acá y este lado de acá, para que no se me vayan a perder. Voy a borrar el sistema aquí abajo. Tengo 4 puntos. La literatura los llama puntos de Lagrange. Y dentro de esos 4 puntos es que tengo que encontrar los máximos y los mínimos absolutos. ¿Cómo funciona eso? La idea es muy simple. Aquí no vamos a aplicar ningún criterio raro como el criterio del hessiano o ese tipo de cosas. Aquí lo que vamos a hacer es más simple. Yo voy a coger la función f.
¿Me pueden recordar cuál era la función f? ¿Cuál era la función f? X al cuadrado más Y al cuadrado. Y voy a coger esa función sin hacerle nada y la voy a evaluar en estos 4 puntos. Alguien me dirá, pero es que esa función solo tiene 2 variables. ¿Qué hacemos con la tercera variable? ¿Qué hacemos con lambda? Pues como la función solo tiene 2 variables, solo evaluamos en las 2 variables que tiene la función. Es decir, solo evaluamos en x y en y. Es decir, evaluamos en raíz de 9 medios, coma 0, en menos raíz de 9 medios, coma 0, evaluamos en 0, raíz de 3 y evaluamos en 0, menos raíz de 3. Es decir, cojo esa función f y la evalúo en los 4 puntos, olvidándome del lambda. Eso es lo que hago con el lambda. El lambda me sirve mientras la resolución del sistema, pero en la segunda parte me olvido del lambda y solo me concentro en x y y, que eran las variables originales. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, Andrés, profe. si es claro, tú que preguntabas por el rol del lambda, el rol del lambda es testimonial, por decirlo de alguna forma. Profe, Tiene qué pena. ¿Y ahí no tendría que haber otra? ¿Y ahí no Dime. tendría que haber otra con menos 3? ¿Con menos raíz de 3? Ya la puse acá, mírala. Ah, vale, qué pena. Es que no me ocupa acá. Es que no me ocupa acá y la puse acá. Pero Dale, sí, dale, no hay son problema. las Sí, 4. profe. Los 4. Entendido. Listo, dale. Listo, pues. Ahora, evaluemos. Cuando evalúo x al cuadrado más y al cuadrado en estos 4 puntos, me da lo siguiente. Este me da 9 medios. Este también me da 9 medios. Este me da 3 y este me da 3. Si estamos de acuerdo en la evaluación que hice, o hay alguien que no entienda de dónde saqué esos valores. Evalúen ustedes y me dicen si les da lo mismo. O si estoy equivocado. Pues por decirlo así, saco como la norma de esos puntos, ¿no? No. Lo que pasa es que la función era x al cuadrado más y al cuadrado. Ah, ok, ya. Porque es que eso depende de la función. Si la función hubiera sido otra, al evaluarlo da un resultado distinto. Pero depende de la función f, la que habíamos dado al principio. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Y al evaluar esta función acá, me da 9 medios, 3, 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Sí, profe. ¿Todos evaluaron y les dio eso? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Y el esquema que sigue es el más simple de todo. Miro los resultados. Los que den el valor más grande son los máximos, los que den el valor más pequeño son los mínimos. En ese sentido, como 9 medios es más grande que 3, si estamos de acuerdo en que 9 medios es más grande que 3, ¿no? 9 medios es 4.5. sí, profe. Entonces, los que dieron 9 medios, estos dos de acá, estos son máximos. Y los que dieron el valor más pequeño, estos dos de acá, estos dos son mínimos. Entonces los máximos son raíz de 9 medios, 0, menos raíz de 9 medios, 0, y los mínimos son 0, raíz de 3 y 0, menos raíz de 3. Y ya. Y eso era lo que buscábamos, ¿no? Estos son los máximos y mínimos de la función bajo la restricción que se había planteado. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a descanso, que ya son las 10. Vamos a descanso, volvemos en 10 minutos y lo que voy a hacer es seguir mirando ejemplos y ejercicios, especialmente para que nos entrenemos en el proceso de resolución de sistemas, que es la parte clave y central
del método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces nos vemos, son las 10 a las 10:10. Nos vemos. ¿Listo? Listo, profe.
¿Todos ven mi pantalla en este momento? Sí, profe. Listo. Por favor, quiero que miren cómo van a atacar ese ejercicio. ¿Ya lo copiaron? No, profe. Cópienlo. Listo. Voy a dejar de compartir pantalla y por favor resuelvan el ejercicio. Y me envían lo que hagan a través del correo. Y entramos a discutir a partir de lo que ustedes proponen si está correcta o no la resolución.
María José Ramos, ¿me escuchas? María José, ¿sí estás? Uy. Profe Majo me dijo que se le cayó el internet. Entonces, dile que ya envié el correo que me había solicitado, que por favor confirmen que sí le haya llegado el correo para el permiso para que pueda venir el sábado al día del examen, que ya lo envié al correo que ella me dijo. Y que pues que confirme a ver si le llegó y si está bien el correo así, para que pueda asistir al examen el día sábado. ¿Listo? Ya, profe, ya le estoy escribiendo eso. Muchas gracias, Andrés. Listo. Continúen trabajando en 10 minutos. Hola, profe, lo que pasa es que se me cayó el internet y me dijeron que me estabas llamando. Hola María José, sí, era para decirte que ya envié el correo que me había solicitado para pedir, para que pidas tu permiso. Entonces, para que me confirmes si efectivamente llegó y pues dado caso si así funciona. Yo simplemente dije que tenías el examen el sábado, lo mandé desde mi institucional y pues que pedía permiso para que te ausentaras. Ah, listo, profe, pues ya le voy a preguntar a mi jefe y cualquier cosa te aviso. ¿Sí? Listo, Listo, muchas gracias, profe. me animo a soltar. Listo, cuando alguien tenga el ejercicio, por favor me avisa que ya lo envió. Yo estoy aquí pendiente del correo.
Profe, lo acabé de enviar. Listo. Estoy pendiente del correo. Listo. Gracias, María Catalina. A ver si estamos de acuerdo. Espérense. Hago los ajustes. Listo. ¿Todo lo ven? Sí, profe. Ahí se ve todo. Esto parece esa jugada. No, no, era más grande. Era más. No, yo creo que ahí se ve, ¿cierto? Ahí se ve bien, en ese tamaño. Revísenlo, por favor. ¿Estás segura que es el mismo valor de lambda para todos, María Catalina? Porque es que mira que lambda es igual a y sobre 2x. Entonces, por ejemplo, para menos raíz de 9 medios, eso no daría menos un medio, el lambda. Sí, profe, sí. Sí daría menos un medio. O sea, en estas dos soluciones, En las el dos, lambda sería menos un medio. En esta y en esta sí, sería sí, menos un medio. en las dos últimas. Aunque honestamente el valor de lambda es irrelevante, porque al final pues uno va a terminar evaluando en las otras dos, pero es importante que esté correctamente calculado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Porque a pesar de que su papel sea testimonial, pues es una variable más del sistema. Y entonces nos toca como escribirla de manera correcta. Pero por lo demás yo estoy de acuerdo. ¿Qué opinan los demás? Sí, profe. Miren que salen 4 puntos. No siempre salen 4. No se acostumbren a que es que siempre van a salir 4. Aquí puede pasar cualquier cosa. Pueden salir 2, pueden salir 4, pueden salir 3, pueden salir los que sean. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Revísenlo, mírenlo. Ella despejó lambda, reemplaza. A partir de eso saca que x al cuadrado tiene que ser igual a y al cuadrado. Reemplaza. Profe, qué pena, ¿me puede explicar en dónde sale el lambda negativo, el de menos un medio? Listo. Es que mira cuánto vale lambda. ¿Sí lo ves acá? Lambda Sí, vale señor. y sobre 2x. Entonces, por ejemplo, para este de acá, ¿ves esta solución? Como es y sobre 2x, entonces sería raíz de 9 medios por 2 menos raíz de 9 medios. Y ahí al hacer la división, ese lambda daría menos un medio. Ah, ok, listo, profe, gracias. Lo mismo acá, lo mismo con este de acá.
Si estoy siendo claro hasta ahí, miren, yo aquí voy a ser franco y honesto y espero no incomodar ni ofender, pero pues a mí me gusta hablar así. La resolución del sistema es problema suyo, porque es que eso es un proceso algebraico. Aquí estamos mirando algunos ejemplos, aquí estoy como tratando de darles algunas pautas, pero son ustedes los que tienen que garantizar la correcta resolución del sistema, porque es que ese es un ejercicio no del cálculo vectorial, sino de álgebra básica. En ese sentido, ustedes tienen que ir mirando, practicando, revisando, pero son ustedes los que me revisan esos sistemas, la resolución de esos sistemas de ecuación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Listo, profe. profe. Va otro, va otro que me gusta mucho. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven todos? Sí, profe. Listo, misma idea. Correo y entramos a discutir. Profesor, ¿será que me puede mostrar un momentico el Profe, ejercicio? ¿me lo dejaron un poquito? Perdón. Ahí está. ¿Listo?
Profe, ya le envié el correo. Listo. ¿Quién me dijo eso? Ok, Eh, María Catalina. Sí, profe. Listo. ¿Ven todos? Sí, profe. Listo. Profe, qué pena, ¿podrías acercarlo un poquito? Espero no perder generalidad, pero sí voy a intentarlo ver. Esto es, ahí estaría bien. O sea, de tal forma que cubra toda la hojita, pero que todos puedan ver. ¿Ahí ves mejor? Sí, profe, ahí veo mejor. Listo, pues. Mira, Sí, profesor, a mí me dio igual. mírenlo los demás, por favor. Sí, profe, me da igual. Listo. ¿Inquietudes? ¿Dudas? Listo. Si no hay dudas ni inquietudes, dejamos así por hoy. Nos vemos mañana. Gracias por su tiempo. Listo, profe. Gracias, profe. Vale, profe, gracias. A ustedes, que estén, Chao, profe, gracias. que estén Gracias. bien. Chao, profe, gracias. Gracias. Profe, cuídese, gracias. Lo mismo, que estés muy bien. Gracias, profe.